Y cuando estoy esperando por la facialista, entra el italiano. Tan guapo que dije, llegó la luz. ¿Tú puedes decir entonces que fue amor a primera vista? Yo me divorcié. ¿Extrañas a tu exmarido? Yo hasta el pastor que nos casó me llevé a mi casa a dormir para que salvara el vínculo. ¿Cuánto tiempo vivió ese pastor en tu casa? Y lloré cuando me mudé y veía las fotos. Pero volver 15 días después a sonreír a la cámara, para mí fue el golpe más duro. Veo que dicen, buscamos gente para el público de Sábado Gigante. Y yo digo, esta es mi oportunidad. Yo viví en casa de Rachel. Yo no te lo puedo creer. Rachel era muy dura conmigo. ¿Y te has vuelto a dar una oportunidad en el amor? Tú me estás haciendo hablar de más. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar dando consejos. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, Pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Hoy me acompaña Mariela Encarnación, una dominicana que ya no le pertenece a República Dominicana, sino al mundo entero, porque se dio a conocer como uno de los rostros de Sábado Gigante en Univisión con Don Francisco, y esa fue su plataforma, su trampolín para luego terminar en CNN en español como uno de sus rostros emblema o bandera de esta cadena que se ve de habla hispana desde Canadá hasta la Patagonia. Y como siempre les digo, el propósito de mi podcast es que cuando escuches el testimonio de Mariela el día de hoy, a quien le doy una fuerte bienvenida y un gran abrazo, te inspires escuchando su testimonio. Y por eso te invito a que si te gusta lo que vas a ver hoy, deja en los comentarios, dale like, compártelo y súmate a esta comunidad, suscríbete, porque somos ya más de 350,000 personas, casi 400,000 personas que estamos suscritas a esta comunidad, que lo único que intentamos es perseguir y alcanzar nuestros sueños. Qué lindo. Quiero saber tu historia, Mariela, porque tú sabes lo que me pasa muchísimo. Pero déjame felicitarte primero por la tuya, ¿puedo? Gracias. Porque dijiste la cantidad de suscriptores, que YouTube, señores, no es lo mismo que Instagram, que TikTok. Realmente lo que estamos creciendo en YouTube de poco a poco, sabemos de paso a paso que es una plataforma donde el que llega se queda, difícilmente se va. Y poder mencionar esos números no es cualquier cosa, así que gracias. Felicidades, porque lo estás logrando además con un contenido que tanta falta hace. Muchísimas gracias y te lo agradezco, y por eso para mí es importante dar a conocer las historias de vida de mis colegas. Y te sorprenderás porque estuvo Lindsay Casinelli aquí, quien trabajó en Deportes Univisión. Trabajamos 3 años juntos en la cadena y yo no conocía su historia. Bueno, y contigo te conozco hace 1400 años, no vamos a decir cuántos, porque estamos estupendos ambos. Sí. Pero no conozco en realidad tu historia de vida. Es cierto. ¿Cómo llegaste tú a Sábado Gigante? Bueno, vamos después por orden cronológica, pero ¿a qué edad llegaste tú a Sábado Gigante? Y perdona la edad que es tan grotesca. No, ¿Cómo llegaste me tú? encanta decirlo. Me encanta decirlo porque, a ver, yo entro a la televisión dominicana a los 17 años, es decir, me gradúo del colegio y ya me convierto rápidamente en una estrella, porque yo me autodenominé estrella de la televisión. ¿Y cómo no llamarme así si don Juan Luis Guerra me da la oportunidad con Mango TV? Fue mi padrino. Juan Luis Guerra fue tu padrino. O sea, Juan Luis en República Dominicana y don Francisco en... Okay, Tengo que creer en Dios. Detengámonos aquí, porque para los que no lo sepan, que lo dudo, Juan Luis Guerra es uno de los exponentes del merengue, yo diría el más conocido hoy por hoy a nivel mundial, con una Más música que hemos bailado todos, especialmente los caribeños. Sí. Y él montó una televisora. Exactamente. Que se llama... Y te voy a decir para que tú veas, Mango TV, 1998. Wow. Yo vi en la televisión que estaban haciendo audiciones para, pues, rescatar talento joven. No querían caras ya conocidas. Yo iba escuchando y iba diciendo, esto es a mí, este es mi llamado, ¿no? Y no decían que era Juan Luis Guerra. Nada más decían Mango TV próximamente, y que sí estaban haciendo casting. Lo de Juan Luis sale después. Estratégicamente, como todo lo que él hace, me imagino que la prioridad era conseguir gente que se sintiera motivada y atraída por la televisión, por hacer un contenido fresco, pero no porque la figura central era él, ¿no? Me parece brillante, pero te tengo que preguntar antes de continuar con esta historia que me parece fantástica. Y no has escuchado lo mejor. Claro.
¿Tú de pequeña soñabas con trabajar en la televisión? Sí, sí. ¿De exacto. siempre? Tú sí eres de esas. Oh, yo sí. Como yo, ok. ¡Qué rico! Me encanta porque, ¿sabes por qué me encanta tanto? Porque yo creo que somos afortunados y fuimos unos niños muy bendecidos. Además, le facilitamos el trabajo a nuestros padres. Yo soy madre de dos, de un adolescente y una preadolescente, y de repente un día me dice la niña, quiero ser bailarina y actriz de Netflix. Y otro día me dice, no, yo quiero cuidar animalitos porque los amo. Y el varón ni hablar. Un día psicólogo y otro día quería ir al espacio. Entonces, te das cuenta de que no puedes pedirle que vayan a tu ritmo. Pero nosotros, ya que me dices que eres del mismo team, Sí, yo la desde tenía muy clara. temprana edad sabíamos exacto. Yo quería trabajar en televisión. ¡Qué belleza! Y esa fui yo también. Y vuelvo y repito, porque es lo curioso, porque yo recuerdo que le dije a mi mamá, quiero trabajar en televisión, y mi mamá me dijo, yo no conozco a nadie de los medios, pero si eso es lo que tú quieres hacer y te apasiona, hazlo porque vas a tener éxito. ¡Qué lindo! Y ¿cómo fue tu caso? No fue ese, por eso digo qué lindo. Mi mamá sí me apoyaba, pero se hacía lo que papi dijera, literal. Ya. Y ella le encantaba, le fascinaba la idea, pero hasta ahí. En cambio, papi sí ponía mucha resistencia. Él decía que esa industria y ese negocio le daba mucho miedo. Quizá no usaba la palabra miedo, pero yo podía vérselo en el rostro, ¿no? Y en la mirada. Que él no tenía control de eso, que no conocíamos a nadie, que yo no venía de una familia de artistas y trataba más bien de desviar mi diálogo, mi narrativa, tratando de convencerme de que no, de que lo mío era como lo de mis hermanos, administración de empresas, era lo seguro, ¿verdad? Poder continuar con el negocio familiar. Quiero poner eso en contexto y es algo que me fascina porque muchas veces no conocemos cómo es el entorno familiar de mis invitados. ¿Cómo fue tu hogar? ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Tuviste una infancia complicada, fácil, sencilla, con carencias o con abundancia? ¿Cómo fue tu infancia? Tú sabes que cada vez que me preguntan de eso y escucho hablar del niño interior y sanar los traumas de la niñez, yo digo, wow, pero es que mi único trauma era pedir muñecas, montarme en bicicleta, yo amaba las bicicletas y siempre que recuerdo esa etapa me recuerdo negociando con mis padres, yo quiero la bicicleta y por esto la quiero. Con mi hermana no me dejan salir si no es contigo. Fue una infancia feliz en la que me di el lujo, ¿no? ¿De cuántos hermanos son y qué número eres tú? Ok, somos 3 hermanos de padre y madre. Ajá. Yo soy la menor. La consentida. La consentida de él, sobre todo, que era el difícil. Entonces, de repente, no era que mis hermanos me tenían celo, pero sí se preguntaban por qué ella lo logró y nosotros preguntamos lo mismo y nunca pudimos. Yo te entiendo mejor de lo que te imaginas. ¿Por qué? Nosotros somos 3, yo soy el menor. Yo tenemos más cosas en común de las que creíamos. Sí. Y yo creo también que nuestros padres ya vienen de experiencias en las que se han dado cuenta que han crecido, que han aprendido, pero también se quieren disfrutar al tercero, ¿no? No, ya nos agarran cansados como Exacto. padres y los Exacto. disfrutan de una manera distinta. Estoy de acuerdo contigo. Es como el postre. Completamente. Y entonces, ¿cómo empiezas tú a negociar para entrar a la televisión con tan solo 17 años? Wow. Bueno, a los 8 años hice mi primera obra de teatro, La Caja de Pandora. Ajá. Recuerdo que subiendo la escalinata me caí de los nervios, porque al que nos esté escuchando, y qué bueno que lo dijiste al principio, cómo funcionan tus entrevistas, que es para inspirar, uno teme cuando quiere hacer algo que le apasiona, que ama, que está convencido incluso que nació para ello, que tienes la certeza. Sin embargo, van a venir muchos factores que van a jugar en contra. Y desde muy temprana edad lo aprendí cuando me caí en esa escalinata y dije, Dios mío, antes de empezar mi gran actuación, me vengo a caer. No es justo. Pero no me quedé en el papel de victimita, porque era chiquita, ¿no? Sino en el de rol de protagonista. Y luego de esa Pero experiencia... estás viendo la metáfora de lo que te pasó, ¿no? Sí. Te levantaste ante la caída. Exacto. Y mira hasta dónde llegaste. Además, que mi mamá me dijo, yo estaba tan nerviosa cuando te abrazamos al final que tú me dijeras, no lo quiero volver a hacer. Entré en pánico después de esa experiencia. Y lo que le dije fue, mamá, ¿te gustó? ¿Viste qué linda estuve? O sea, yo ni mencioné la caída. La recuerdo por ellos. Entonces, sí, es una metáfora que nos va a acompañar a todos de por vida, ¿no? El caer, el levantarnos y el seguir y el aprender. Mariela, tú eres de Santo Domingo. Sí, de la capital. De la capital, ok. Pero mis padres ocoeños. Ocoa es un pueblo Ajá. al que este año, justamente gracias por preguntarme, tengo proyectos importantes porque le prometí a mi padre visibilizarlo. Él decía que yo solo iba a Punta Cana. Yo decía, papi, pero es que Ocoa es muy chiquitito. Y me decía, ¿qué tiene que ver con yo? Bueno, cuando tenga un hotel que yo me pueda venir a relajar con los niños, yo empiezo a visitar más Ocoa. Y me quedé con esa deuda. Mi padre ya está en el cielo y no le pude complacer en vida de llevar a mis hijos y que crezcan amando San José de Ocoa, ¿no? Yo cuando recibo la noticia de que papi tuvo un infarto, fue un 28 de diciembre, cayó sábado 2019. Viajo ese mismo día a República Dominicana. Estabas aquí. Estaba en Miami. Iba a pasar incluso Año Nuevo aquí. Ese año me acababa de mudar en una casa porque él no quería que yo siguiera rentando.
Y mi relación con él era así de estrecha. O sea, fíjate, yo una adulta y él todavía era el que me decía lo que tenía que hacer. Y le complací. Ok, papi, este año compro casa. Y consigo la casa. Y estoy desempacando. Todo el mundo sabe que una mudanza es un duelo. No tenía ganas de viajar. Y cuando me llaman, bueno, dejo las cajas, dejo todo como estaba y viajo. Y a los 2 días, papi se va al cielo. A mí no me dejaron hablar con papá. A mí no me dejaron acercarme. Decían que cualquier roce pudiera ser determinante. Entonces ya el hecho de yo pensar que quizás yo hablarle, en vez de ayudar, iba según lo que decían los médicos. Para mí es controversial eso, pero bueno. O sea que tú no pudiste ver a tu papá a pesar de que llegaste y todavía tenía señales Lo vi de vida. entubado, lo vi. Sí me dejaron entrar en algún momento, pero lo vi entubado y no pude hablarle. No se parecía a él, estaba muy hinchado. Fue horrible. Yo no sé de verdad cómo me he recuperado y a veces siento que todavía no me ha caído el 20, como dicen los mexicanos. No sé tú, yo siento... Sí, es que son... Por ejemplo, la imagen de mi mamá fallecida me pesa en el alma. Sí, Me pesa en el alma porque mi mamá era una mujer tan llena de vida, con tanto optimismo, tanta alegría, era sinónimo de felicidad. Y verla sin vida apagada, para mí, eso te desarma. sí, me desarma. Y hasta la fecha, han pasado 5 años y no logro hablarlo sin perder la compostura. Claro. ¿Y ¿sabes? cuándo se fue? Si fue hace 5 Ella años. se fue en el 18 de febrero del 2020. Wow, y mi padre enterramos el 31 de diciembre, Meses. 19. 19. O sea que ambos se van justo antes de una pandemia mundial sanitaria. Que tú sabes que yo le doy gracias a Dios por eso. Wow, sí. Porque tanta gente no pudo entrar. Cuando tú empiezas a relatarme, yo pienso, no la dejaron entrar porque era pandemia, pero no fue el caso. No fue mi caso. Fue porque, o sea, yo entré a cuidados intensivos, lo vi, pero no pude hablarle. Pero sí lo vi, pero tampoco lo toqué. La teoría era que le ibas a alterar y le puede dar un infarto o empeorar. Ya le había dado el infarto, ¿verdad? Entonces estaba en cuidados intensivos y decían que eso de hablarle no lo recomendaban. Yo me quedé con más dudas que respuestas. Pero ¿qué ganas con las preguntas? Nada. ¿Verdad? Pasó lo que tenía que pasar. Sí, y ya el despedir a un ser querido es tan fuerte que no le quieres sumar que si demanda, que si voy a investigar, porque no lo vas a traer a la vida, que es lo que sí deseas. Y en el fondo, mira, yo me pregunto, y esto te lo voy a confesar, el día que yo llamé al 911 para que vinieran a rescatar a mi mamá, que literalmente está en la casa muriéndose de la manera más pacífica del mundo. Lo que le daba un sueño, se quedaba dormida y no respondía. Y yo me pregunto, si yo no hubiera levantado ese teléfono, a lo mejor mi mamá no hubiera atravesado esos 10 meses de agonía. Que en el fondo no fue una agonía, fue una de las mayores lecciones de vida que me pudo haber dejado mi madre, de cómo enfrentar la adversidad con dignidad, con optimismo y con alegría. Porque pese a todo lo que le pasó, jamás perdió la sonrisa en su rostro. Wow. Entonces fue un gran regalo que me dio a mí dentro de toda la tragedia que fue eso para mí. Sí. Pero por eso digo, Dios solamente, como dices tú, hay que entregarle esas cosas a Dios. Esas y tantas, ¿no? Obviamente lo que nos supera siempre hay que delegárselo al gran yo soy. Pero estamos tan afanados pensando que tenemos control de algo y no tenemos control de nada. De lo único que sí tenemos control es de cómo reaccionamos. Tú acabas de decir ahora la lección que ella te deja, cómo ella enfrenta eso. Ella eligió hacerlo de la mejor manera posible. Todos nos vamos a ir. Ellos se nos adelantaron en el viaje. Y es así. ¿Y cómo vas entonces ahora a darle visibilidad a ese pueblo? Wow, qué buena pregunta. El Ministerio de Cultura de mi país, el Ministerio de Turismo. Quiero unir fuerzas, ¿no? con ellos, pero sobre todo hacerlo con colegas que no tengan que ser necesariamente dominicanas y que me acompañen tú a recorrer San José de Ocoa. Somos más que playas en República Dominicana. Sí, eso es verdad. Somos un país de montaña, somos un país de ríos hermosos, como vas a ver en San José de Ocoa, que produce café, que produce aguacate, que tiene gente maravillosa, y creo que eso es lo que hay que mostrar, ¿no? Para la gente, sobre todo, que dice, de repente vengo de un lugar de playa, que busca República Dominicana, hay de todo y mucho más, como nuestro eslogan, ¿no? República Dominicana lo tiene todo y más. Entonces, eso es lo que quisiera, y el sueñito, ¿no? De tener, como él quería retirarse en San José de Ocoa, de yo tener también un lugar de campo. Un Allí. lugar que además te reconecte con él. Sí. Qué bonito. Y entonces ahora retomando la historia de vida tuya, llegas a Mango TV.
con 17 años. ¿Quién te llevó? Porque asumo que tu papá no te llevó. Me mandó en taxi, ¿tú puedes creerlo? Para que la pasaras mal desde el principio. Sí, para que desde el principio ella llegue sin apoyo. Wow, papi. Tú sabes que yo llegué después de 5 castings. El primer casting me fue fatal. Me puse muy nerviosa. Ellos te dan un script. En ese momento, cada casting es diferente, ¿no? En ese momento era presentar algo. Los nervios me traicionaron, pero eso, la misma María de la caja de Pandora que se cayó en la escalinata, no perdí la fe. Mi familia no apostaba a una carrera mía, ¿no? Y como ellos no me habían visto en acción, más que las moriquetas que uno hace frente al espejo, era insignificante. Volví la segunda vez, lo mismo. Tercero, cuarto, hasta el quinto. No necesariamente fueron los nervios, porque uno va practicando y relajándose un poco. Pero fue una enorme lección darme cuenta de que cuando tú no renuncias, tú no regalas tus sueños, nadie te los puede arrebatar. Don Francisco siempre ha dicho, y tú sabes que fue como mencionaba, ¿no?, mi padrino aquí en Estados Unidos, que la gran fortaleza de un ser humano es la persistencia. Y no cabe duda que es así. Aunque vivimos tiempos en lo que pareciera que todo es instantáneo, rápido y fácil. Mira, lo mejor que tú has dicho es eso, porque este podcast, el que ustedes están viendo, yo siempre digo que la persona que llega aquí el día de hoy es porque hay un propósito en su vida con el mensaje que tú estás dando. Pero este podcast, bajo cielo, llueve, truene, relampaguee, salimos todos los jueves con un invitado nuevo. Y esa persistencia es lo que ha calado en el gusto de la gente. Claro. Al principio, te voy a ser muy sincero, cuando yo empecé a hacer este podcast yo me sentía muy extraño. Porque yo decía, qué raro. Después, tú sabes lo que es estar frente a un equipo de televisión con 30 personas detrás de ti, 3 cámaras, el jeep, y de repente éramos mi productora, Kike, nuestro camarógrafo, y yo y el invitado. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Pero estaba con la fe segura de que esto era lo que quería hacer. La certeza. Y eso fue lo que te pasó a ti. Tú estabas Exacto, segura exacto. con la certeza de que eso era lo que tú querías hacer. Y entonces, ¿cómo empiezas a trabajar ahí? ¿Cómo te dan tu primer trabajo? ¿Y qué hacías? Y me encanta que me dejes ese recordatorio, ¿viste? De la certeza. Bueno, entonces mi primer trabajo se llama Arroz con Mango. Era un programa de entretenimiento. Ajá. Éramos yo y, bueno, Laura de la Nuez y yo, una cubana hermosa que trabaja hoy con Telemundo. Uno de nuestros primeros invitados fue el gran Ricardo Montaner, porque tú te imaginarás que el canal era nuevo, pero su dueño no. No, y que me imagino que todos los amigos de Juan Luis Guerra, famosos, hacían la parada en Mango TV. Además de que el nivel del canal, te puedes imaginar que Claro. viniendo el nombre es súper creativo. El mango es una fruta tropical. Sí. Y además el logo tenía todos los colores. El mango no era de un solo color, era colorido, alegre, llenando la pantalla de talento muy joven y fresco. Y se veía a nivel nacional, Y era UHF, es decir, por cable. por cable. Pero todo el mundo quería tener cable ya. O sea, Claro. puso de moda, hay que poner cable. Y todos nos volvimos populares muy rápido. O sea, la popularidad llegó rápido porque el canal era popular. Puedo decir, y a lo mejor tú me corregirás, que en un momento sería como el MTV Exacto. de República Dominicana, que fue lo que pasó aquí, que era que televisión para la gente joven. Exactamente, eso fue. Claro, y ese fue el hit, el boom. Un hombre que siempre ha estado adelante, porque Juan Luis Guerra de verdad que ha hecho música para el presente y el futuro. Y tú te empezaste a hacer famosa entonces rápidamente. Rápida, del colegio a la fama. ¿Y cómo te cayó la fama a esa edad? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. No, yo feliz porque, ¿sabes qué? Si hay un legado que le agradezco a ambos padres, a papi y a mami, es que nos entrenaron todo el tiempo a vivir una vida de mucha sencillez. Mi padre, ambos son campesinos, como te dije, vienen de San José de Ocoa. Entonces, para ellos era como que inaceptable que ella se vaya a sentir diferente. Y como que yo lo percibí muy joven, desde siempre. Además, y creo que pasa contigo, no elegimos el medio para ser conocidos. El medio nos eligió y fue era una relación de 2 vías, porque es lo que amamos hacer, lo que se nos da fácil, porque lo amamos. Entonces, bueno, yo me vuelvo popular y famosa muy temprano, a los 17, y es ahí donde papi vuelve a llamarme y me dice, ok, esto no significa que no vas a estudiar. No te vas a escapar. Te veo muy contentica. Hablemos, que esto es temporal. ¿Cómo temporal?
sí, esto no va a durar siempre. Y volvía con el discurso de que yo no tenía familia famosa, de que yo no tenía ni un tío lejano que trabajara en esto. Pero tú no ves mi talento. Él se quedaba así y no me contestaba. Yo voy a ser una estrella, confía en mí. Dice, no, acabo de estudiar. Él ni me dejaba terminar y yo, ok. Me gustaría ser periodista. Él lo veía como un hobby. Entonces, bueno, para complacer a papi, entro a estudiar publicidad. Me iba pésimo. Porque no era lo tuyo. No era lo mío. Después diseño arquitectónico. Me iba peor porque tenía números. Y esa universidad era sí la de diseño arquitectónico la más costosa del país. Entonces le dije a él, ok, es tu dinero, como tú bien me estás diciendo. ¿Qué quieres hacer? Elige lo que tú quieras, Mariela. Tiró la toalla. Era él o yo. Le dije, ok, gracias, papi, pero le demostré. Me quedó la satisfacción de que él viera que yo quería. Pero tenemos limitaciones cuando algo no nos gusta. Y yo sentía que ahí no iba a crecer. Y el tiempo me dio la ¿Cuántos razón. años estuviste en Mango TV? Yo estuve en Mango TV 2 años. ¿Por qué? Porque en un viaje de Mango TV con arroz con mango, en Sunset Place, ¿te acuerdas? Acababa de abrir Sunset Place. Es un centro comercial aquí en la ciudad de Miami que en su momento era novedosísimo. Era nuevecito. Don Juan claro. dijo, me encanta ese mall, parece que él fue con doña Nora, su esposa. Sí. Me gustaría que hagan un arroz con mango desde allí. Entonces vino todo el equipo, hicimos arroz con mango, nos quedábamos en un hotel cerca, él tenía propiedad en Costa del Sol, ¿te acuerdas? Ajá, sí, Doral. claro. Entonces, bueno, cuando terminamos de hacer los programas muy felices todos, yo estaba enamorada de Miami. Y ahí viene lo de la ley de la atracción. Yo dije, esta ciudad parece un hotel gigante. Me recordaba Casa de Campo, todo tan limpio, las palmeras. Nos dejó el avión a todos. Y al dejarnos el avión, Laura de la Nuez decía, no, yo tengo que regresar, yo tengo mi marido. La productora decía que tenía que editar los programas que grababa y el camarógrafo tenía familia. Y yo dije, yo tengo vacaciones. Llamé a mi padre y le dije, ¿me puedo quedar unos días, por favor? Llamo a esta ciudad. Me quedo. Y viendo televisión en casa de unos amigos de mi padre, donde me quedé haciendo nada porque le dijeron, nosotros trabajamos, pero si ella quiere. Claro. Veo que dicen, buscamos gente para el público de Sábado Gigante. Y yo digo, esta es mi oportunidad. Se me acaban de parar los pelos de punta. Sí. Porque es una cosa que lo estás atrayendo con la mente. Increíble. Y con ese deseo ardiente. Porque a veces nos dicen, piensa en positivo y tú piensas en positivo, pero no te la crees. Y dijiste para mí una palabra básica, la certeza. Cuando yo vi eso, anoté rápido, tú sabes que era un 1-800. Sí. Llamé, hice mi cupo sin saber cómo iba a llegar. En ese tiempo, estamos hablando del año 2000, no había teléfonos. Ya yo tenía 2 años en Mango TV. Entonces, bueno, no habían celulares, no había aplicaciones como Uber. Le pedí al señor si me podía llevar allá y yo le dije que eran muchas horas de grabación, que después yo le llamaba y me buscara. Efectivamente, yo fui y me llevé a su hijo. El niño estaba que se quería morir, que no me iba a ir a la escuela. Y yo, te vas a ser famoso, créeme. Y me llevé una foto mía en la cartera. Y en esa foto atrás puse toda mi información. No emails, era mi teléfono local con área code 1809. Detente. Porque yo le digo tanto a la gente que nos escucha acá. Tú tienes que creer en ti mismo. Sí. Y es verdad que se te van a presentar oportunidades, pero tienes que estar preparado. Y ya tú estás manifestando que tú a alguien ahí le ibas a dar esa foto con esos datos. Estás clarísimo. Sin conocer a nadie en Univision y en Sábado Gigante. Es más, que decían que si llegabas y ya tenían la cantidad de gente que... No entrabas. No entras. Claro. Vas al otro día. Yo decía, no, yo tengo que entrar porque yo no vivo aquí. Entonces, claro, yo le decía al niño, si no hay cupo para ti, tu papá te viene a buscar. Porque yo sé que tú no quieres que tus amigos te vean. Encima descarada. Estaba salvando tu puesto. No, y negociando todo, ¿no? Así que tú tranquilo, que yo entro por ti. Entonces, cuando ya estoy sentada en el público, empieza la visualización del cómo. ¿Ok? ¿Quién va a ser esa persona que va a recibir esta foto? Los productores nunca se te acercan. Tú estás en un público y ahí te mantienes. Don Francisco de repente baja, pero no era la persona. Yo sabía que no le iba a molestar a él con eso. Además, le intimidaba, ¿no? Sí. Don Francisco se prendía la cámara y era Don Francisco y cuando se apagaba era Mario. Sí, Mario y son dos personalidades completamente distintas. Sí. Puede parecer pesado, muy frío, muy serio. Yo decía, no, él no es. Sí, o distante. Distante. Claro. Además, ya yo trabajaba en televisión. Entonces yo sabía que no era el rol exacto de decirle a la estrella, yo quiero trabajar con usted. Entonces, bueno, a uno de los chicos que agarraba los cables, que sabe que hay que caerle atrás a Don Francisco, yo lo agarro en una pausa comercial y digo yo,
Una pregunta, yo soy una estrella en mi país. Y ese cuento se viralizó en República Dominicana. Fue portada de periódicos. Yo soy una estrella en mi país. Yo trabajo con Juan Luis Guerra. Ah, sí, ¿qué hace? Canta. No, yo no canto. Él tiene un canal de televisión porque, claro, Mango TV fue local. Claro. No se conocía. Exacto. Además, él ni sabía si yo decía mentira o no. Él tiene un canal, se llama Mango TV. A mí me gustaría ser modelo aquí. El muchacho duró más tiempo mirándome en shock que otra cosa. Que procesando la Sí, información. procesando qué le pasa. Le dije, ok, el punto es, yo quiero estar en uno de los concursos de aquí. Si no puedo entrar directo a trabajar, yo puedo participar. Y me dijo, mira, déjame ver qué hago. Y me presenta una de las grandes productoras de Don Francisco, que fue Maite, chilena, de las que él se traía, o sea, fundadora de Sábado Gigante con él. Y Maite me hace un casting, entre comillas, me dice, déjame ver tu foto, muy guapa, súper bien de cuerpo, estaba súper delgada, y me manda a modelar. Y me dice, modelas muy bien, hablas bien. Digo, yo hablo perfecto. Yo soy presentadora, yo puedo ser coanimadora. Parece que mi seguridad le llamó la atención a ella. Yo puedo hacer todo lo que ustedes me digan que haga, yo bailo también. Dice, tranquila, hay un concurso que se llama Estrellas del Futuro. Ve a tu país y yo te llamo. Perfecto. No me llamaba y yo empiezo a llamarla porque tenía su número. Y le empiezo a dejar mensajes. Maite, soy la dominicana, estuve en el público. Ahí me llaman. El concurso runner era semanal, como lo que hacía Don Francisco, y votaba la gente. Era muy novedoso. Yo gané la primera semana, la segunda semana, la tercera semana le gané a Denise Quiñones, que en el 2001, un año después, se convierte en Miss Universo. Te lo puedo creer. Cada vez que la veo nos acordamos de eso. Jessica Más, que se volvió una actriz puertorriqueña. Y ya llegó a la final, la séptima semana. Gané todas las semanas. Cada vez que yo ganaba, iba a República Dominicana, eso era fiesta nacional. Claro. Entonces, en la final íbamos a ganar, o iba a ganar la ganadora $3,000 y la oportunidad de ir al show un mes como invitada. Me gané mis $3,000 y volví un mes que se convirtió en 2 años. Qué fantástica historia. Te lo juro, Mariela, que no la conocía. Del público a eso, Rodner. Pero es que no es que es del público a eso, porque tú sabes cuánto público hay hoy que tienen ese sueño, pero no tienen las agallas, porque yo siempre digo que la pena son 4 letras y es lo que más te puede tener en la vida. Uy, sí. Tú insististe, tú llamaste, tú perseguiste, tú viniste, tú lo hiciste, tú te entregaste, porque además asumo que cada semana ibas y volvías. Bueno, tú sabes que a veces se grababa el programa de 3 semanas. Es verdad. Entonces a veces podía ser 2 semanas allá. Ya. Pero yo seguía con mi show de televisión. Entonces tuvieron que negociar conmigo. ¿Qué hacemos? Yo le dije, no me vas a pagar menos si no lo tomo de descanso. O sea, desde esa edad también conocía mi importancia y mi valor. Claro. Y yo no les convenía a una dominicana que ya estaba siendo la primera y única con visibilidad en Sábado Gigante Internacional, decir, no, vamos a decir, ok, y me siguieron pagando lo mismo por el tiempo que yo grababa. Pero eso es visión. Sí. De tu gente en República Dominicana. Es decir, la También. proyección que ya está alcanzando afuera repercute para nosotros. Totalmente. Por eso yo amo a la gente que no tiene esas visiones egoístas de que dicen, no lo puedes hacer. Exacto. Pero ok, explícame algo, porque evidentemente que quiero que tomen esto ustedes a consideración. Tú no tenías papeles. No, Tú tenías una visa de turismo. no tenía familia. No tenías familia, no tenías nada acá. Nada. Tú estabas apostando un sueño. No tenía ni apoyo. Porque si te estoy diciendo que papi no quería que yo fuera periodista porque para él no era una carrera seria ni de verdad, imagínate venirme a los Estados Unidos sola. Además, él tenía mucho miedo de todo lo que se decía de las artistas y de la gente famosa, de cómo llegaba a la cima. Sí, la operación Colchón, que decían que muchas se Sí. acostaban con los productores o con lo que sea para llegar en Hollywood, sobre todo para llegar a alcanzar a los roles protagonistas. Pero esa no fue tu historia. Para nada, y gracias a Dios. Si hay algo que yo disfruto compartir con mis hijos, además de esa historia extravagante, es el hecho de que me he podido construir una carrera a base de mucho trabajo, Y de de mucho esfuerzo, sacrificio. de muchos sacrificios. Que no estoy arrepentida en lo absoluto, pero que es la única forma. Yo no lo veo como una de las maneras de llegar, no, es la única. Sí. Porque la otra lo están regalando y a qué precio, no muy alto. Ujú. No, y que en esta industria todo se sabe. Sí, además, y en cualquier otra. Claro. También claro, en la banca, claro. en cualquier Y lugar. entonces, ¿cómo pasaste esos 2 años acá? Te tienes que ir de República Dominicana por completo. ¿Cómo pasaron de esos 30 días a 2 años? No, exactamente igual. Yo seguí trabajando en la televisión local. Venía 2 semanas Grababa. grabando con Don Francisco. Me quedaba en un hotel, en el New Hotel en Coconut Grove. claro. Y luego me iba a cumplir con mis labores. Lo que aunque tenía 20 años, llegó un momento para cerca de los 22 en que ya me sentía cansada. O más bien decía, no siento que tengo identidad. No soy ni de aquí ni de allá. O soy de los dos, pero no.
Y es ahí donde empiezo a replantearme y mi corazón me decía Miami. Ujú. En República Dominicana tuve una carrera que avanzó muy rápido. Entonces pude ser presentadora de los Premios Soberanos con 21 años. Los premios soberanos son como los Oscars Sí. de todo el mundo del entretenimiento en Santo Domingo para los cantantes y pues talentos dominicanos en la isla. Con Luz García. Con Luz Fuimos García. las presentadoras en la historia del país más jóvenes de presentar esos premios, 20 años. Protagonicé una serie de televisión cuando apenas empezaba a hablar de series. Tenía varios programas, porque en Mango TV tuve 4 programas y luego tuve uno a nivel nacional cuando Wow. pasa de Sábado Gigante. Entonces le decía a papi, ya hice todo lo que soñaba. Amo mi país, pero quiero representarlo fuera. Y que lo que yo haga pueda llevar mi bandera. Y eso es lo que sucede. Entonces tomo la decisión de venir a Sábado Gigante. ¿Qué pasa? En esa transición llega el año de el 9/11. 9/11. 9/11 cambia todo. Entonces ya el proceso migratorio iba a ser muy distinto y mucho más complicado. Y se termina, me acuerdo, con Sábado Gigante. Y yo me siento perdida, triste. Pero no perdía las esperanzas. Yo decía, mi sueño de hacer carrera internacional no se termina con Sábado Gigante. Esto apenas empieza. Esta es mi entrada. Aunque yo esté en República Dominicana sin papeles. Entonces volví a mi familia a mirarme con cara de ¿Y ahora qué? no se da por vencida. Roner, al mes de yo estar aquí recibo una llamada de un dominicano que me dice, hola, me han hablado muy bien de tu trabajo y estoy haciendo casting para un programa que conduce actualmente a Jorge Bernal, se llama Ritmo y Sabor, eso era en Telemundo. ¿Tú pudieras venir a New York a hacer un casting? Y yo le dije, no, ya yo estoy en New York. Ah, ¿estás aquí? No, lo que digo es que cuando me tengo que ir. Esa es la actitud. Esa es la actitud, es que ¿por qué estoy allá? Ah, ok, no sé qué. Llego a New York, la química con Jorgito fue increíble en cámara. Tan bueno que de ser casting pasó a ser el programa con el que Jorgito me daba la bienvenida al show. Wow. O sea, yo me entero ahí que me dice, es ella, es ella. Y yo feliz. Entonces, al mes de lo que pasó con Sábado Gigante, 30 días, ya yo tenía un contrato para venir aquí con Telemundo. Era una producción asociada a Ritmo y Sabor. Anthony Pérez era el productor. ¿Te acuerdas de The Roof o no? Sí, sí, claro. El mismo productor de The Roof. Entonces, ahí empieza mi carrera y mi vida, ya mudada a los Estados Unidos. Wow. ¿Y cuándo haces el brinco entonces con Sábado Gigante nuevamente? Bueno, no, ya hicieron mi... Te hicieron tu papel. Exacto. Y empiezo con Telemundo a hacer Ritmo y Sabor, que es uno de los programas que más me disfrutaron en la calle, sin guión, sin libreto y disfrutando mucho el sabor de la gente, entrevistando artistas. Estaba apenas saliendo el reggaetón, estamos hablando de 2003, 2004. Entonces yo entrevisté a Tego Calderón, a Ivy Queen, a Don Omar, cuando nadie... Sí, cuando apostaba a él. todavía nada apostaba por ellos y luego se convirtieron en un fenómeno musical. Exactamente. Wow. Y tengo que preguntarte, ¿con qué modelo de Sábado Gigante te tocó a ti compartir? Rachel Díaz, que Ajá. se convirtió más que en una amiga, en una hermana. Yo viví en casa de Rachel. Yo no te lo puedo creer. ¿Cómo así? Yo viví en casa de Rachel porque cuando llega la oportunidad de Ritmo y Sabor, yo a todo, como siempre, digo, sí, yo tengo dónde estar. Rachel, necesito quedarme en tu casa. Yo le dije que sí tenía aquí familia, tú eres mi hermana, ¿no? Ok, sí, ven. Y estuve con Rachel que me ayuda a conseguir un realtor y empiezo a ver apartamentos. Me mudo con la certeza de que, bueno, iba a contar con el apoyo, pero yo me voy más lejos. ¿Tú quieres oír lo mejor de todo esto? Cuando te comentaba lo difícil que estaba el tema migratorio, ¿no? Y me dicen, no, lo que nosotros no hacemos visa ni nada, tú eres legal. Y yo, sí, yo soy legal. Yo tenía una visa de turismo. Bueno, es legal dentro del turismo. Claro, pero no para trabajar. Claro. Cerrando con el productor, llamo a Rachel y digo, necesito que tu escuela, academia de baile tenía, por favor me pida. Yo quiero que ustedes entiendan que Rachel Díaz tenía una escuela de baile flamenco donde Rachel daba clases aquí en la ciudad de Miami. Exacto. Rachel, que si no han visto su podcast, los invito a que vayan y lo busquen porque es una historia también fascinante. Sí, bella. Y bueno, Rachel, a través de su escuela de academia de baile lo hicimos. Yo empiezo Fue entonces. tu sponsor. Ese fue mi sponsor para yo venir. Como yo amaba el baile, ella me dijo, eso sí, tienes que estar aquí tomando clases porque vamos a ser honestos y somos figuras públicas. Me perdía tanto con ese flamenco que ahora estoy poniendo a mi hija que lo haga por mí. Ayer tuvo su recital de flamenco. Madre, estuve con Sisi Fleitas,
Que también estuvo aquí. Si quieren ir a ver su podcast, también está Te fascinante. reíste muchísimo. Muchísimo, porque sí es un personaje. Sí, es y habla personaje. sin pelos en la lengua que... Y sin filtro. Y más ahora que no tiene televisora. Claro. ¿Tuviste rivalidades con algunas de las modelos de Sábado Gigante? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Nunca. Para mí siempre fue... Yo sentía una admiración muy especial por ellas porque a ella era las que visualizaba, ¿no? De decir, wow, qué lindos se visten, qué lindas son. Además, que podían presumir sus curvas sin tener que tener ese cuerpo súper ultra delgado con el que podía ser considerado modelo. Eran modelos reales. Entonces, todo de ellas me resultaba fascinante. Así que, más que competir, las veía como personas de las que tenía que aprender. Rachel era muy dura conmigo y el acento. Me decía, no vas a durar un mes más si sigas con ese acento así. Y yo trataba... Mi acento está súper pulido ahora, pero en ese momento era un acento Dominicano, claro. Y sí fue como de esas trabas que tuve porque a don Francisco le sonaba mucho y es normal. En ese momento no lo entiendes. Claro. Pero luego te das cuenta de que hay un acuerdo comercial con marcas que están pagando millones de dólares y que necesitan que te escuches neutra para que te entiendan. Claro. No, y que aquí le hablamos a todo Exactamente. Latinoamérica, no solamente a un país o a una cultura. Una minoría. Exacto. Entonces tú solamente pasas 2 años en Sábado Gigante. Sábado Gigante yo duro 2 años nada más. Mariela, yo te podría jurar que yo pensé que tú habías pasado 5, 6, 7 años en... Y entonces, ¿cómo haces tú esa transición de Sábado Gigante a CNN a un rol mucho más preponderante, Sí. mucho más serio? O sea, Claro. periodismo. Totalmente. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tan difícil fue para ti pasar del entretenimiento al periodismo? Fue un reto, fue un desafío. ¿Por qué? Porque después de Ritmo y Sabor, donde yo entrevisto artistas y empiezo con el entretenimiento, pero en un entretenimiento pícaro, con clase, bonito, paso a la música.com de Mega TV, lo mismo. Fue además la primera etapa de Mega TV, que fue maravillosa. Mega TV es un canal, una estación Local. que en su momento es local aquí en Miami. Exacto. Claro. Quedo embarazada de mi primer hijo en Mega TV, entonces me tomo un tiempo. Ok, fuera. pero vamos a hacer la pausa antes de llegar a CNN en español, porque quiero entender para que la gente no se Ajá. pierda cómo conoces a tu marido, Llegó tu marido, llegó el tema el marido, negra. que además es italiano, si no me equivoco. Italianísimo, del Nápoli, del Ajá. sur. ¿Cómo se conocen ustedes? En un spa. Estaba yo así de irme a la República Dominicana porque a todas estas yo vengo, como te dije, sin casa, sin papeles y armo todo después de la llamada donde me dicen tienes trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, mi sponsor es Rachel Díaz, voy a vivir en su casa hasta que consiga un apartamento. Porque a todas estas mi papá me dijo, yo no estoy de acuerdo. Tú tienes aquí todo. Ya quisieran muchos graduados tener la oportunidad que tienes tú a nivel profesional de ser una líder en tu país, de opinión y construir una carrera tan joven. Pero todo lo que él decía yo lo tenía en mute. Entonces, ya cuando estoy aquí, empiezo a trabajar con Ritmo y Sabor y lo que me pagaban apenas me alcanzaba para pagar el apartamento, el carro, porque mi padre me regaló fue una computadora, en esos tiempos era computadora para trabajar, y sí, me compré un carro que estaba viejito, a cada rato lo tenía yo que llevar a arreglar, ¿no? Pero comida, todo dependían de mí y de mi trabajo y de mi esfuerzo. Y se lo agradezco a él, porque todo me ha costado y por eso lo valoro. Claro. Entonces, ya estando en esta situación, un buen día me dicen que el programa se va a Los Ángeles. Esto pasa mucho en la televisión. Nadie es eterno en ningún puesto, pero en la televisión con más frecuencia. Bueno, el Lindsay Cassinelli que estuvo aquí le pasó que se llevaron el programa de Miami a México y se vio forzada a renunciar. Que no te toca otra. Además, a mí no me dieron ni la opción de vete a Los Ángeles, porque conociendo a Mariela se iba a Los Ángeles. Claro, ya te entiendo. Sí, que fue lo que dijo ella, que para allá no era opción. Bueno, tienen que ver el podcast con Lindsay Cassinelli, pero es que para allá no era opción por sus hijos. Claro. Están aquí, el colegio, todo, su padre. Pero Mariela estaba sola. Ahora me lo dices y te digo no. Claro. Pero en ese momento yo iba donde me llevara y más que me encantaría actuar. Entonces, bueno, O sea que te quedas up in the air, o sea, te quedas en el aire en el aire. y con que ibas a pagar la renta y la comida y todo. Exactamente. Entonces chequeo mi cuenta bancaria, tenía $8,000. Y digo, ok, entonces esto me rinde, estamos hablando del año 2003. Esto me rinde para unos 4 meses, ¿no? De que a 4 meses salgo yo entre programas y empiezo a hacer casting. No, ya tanto no me da acné, porque empieza el estrés. A somatizar y a salir por alguna parte.
Y ese no pasa nada, yo vuelvo a República Dominicana con la dignidad de haber hecho televisión fuera, pero yo mantenía la esperanza. Entonces, ya me quedaba tan poquito tiempo y dinero sobre todo. Y el ECNE, mi amiga Maritza Fuentes, tú sabes quién es la doctora. La doctora Maritza Fuentes. La conozco por Rachel porque eran así de cercanas y ya yo hermanita de Rachel. Es una doctora que trabajaba en la televisión de habla hispana a nivel local en Univisión, en el canal 23, dando cosas, pero es una mujer encantadora, además con un optimismo siempre fuera de serie. Maritza Fuentes me enseñó y me entrenó a mí a que aunque se te esté acabando el mundo, usted diga encantada de la vida y en mi mejor momento. Entonces ella se podía estar cayendo, amiga, ¿cómo está? Encantada de la vida en mi mejor momento, y yo se lo copié y ella lo sabe. Pónganlo en práctica, porque el poder del verbo es importantísimo y lo que tú dices se manifiesta. Claro. Una cosa es lo que piensas, pero lo que dices es todavía más importante. Claro. Así que no todo se dice y lo que digas, ten cuidado. Entonces, bueno, Maritza me dice, mira, esa piel tuya está horrible, y además que ella es directa, con razón no te digan de ningún casting. ¿Tú estás yendo hacia los castings? Yo, claro. No es que no te van a llamar. Solamente para hacer una campaña de acné. Y yo, no, gracias a Dios que yo me quiero mucho. No, es que te tengo que hablar con la verdad. Te regalo este facial, véastelo antes de seguir haciendo casting, mi niña, porque ella no quería que yo me fuera. Entonces, bueno, ok. Yo estaba tan down, señores, hay que tener mucha atención con la salud mental. Yo estaba deprimida, pero para mí no era depresión. Claro. Pero sí la depresión se puede manifestar de tanta forma que hay que estar alertas. Entonces, en ese momento que era, por ejemplo, yo no quería hacer nada, no tenía motivación, porque ya sentía que había agotado todos mis recursos. A pesar de que soy una optimista natural, soy un ser humano. Y ya eran tantos los no que yo decía, estoy forzando algo. Entonces, cuando me tocaba la cita al facial, era un miércoles, yo llamé sin que ella supiera porque Marisa es muy fuerte de carácter y me iba a tratar como la madre que tenía en República Dominicana. Y dije, ¿puedo hacer el facial el sábado? Sí, puede venir el sábado. Y lo cambio para el sábado, sin decirle nada a ella. Voy el sábado a mi cita. Y cuando estoy esperando por la facialista, no entra la facialista amiga de Maritza, entra el italiano. ¿Cómo así? Oh, exacto. Pero además, tan guapo que dije, llegó la luz. Sabemos que en República Dominicana aún se va la luz y en ese momento se iba todavía más. Llegó la luz. El hombre entró con este bronceado, esta sonrisa, estos dientes perfectamente blancos. Yo pensé que era brasilero por el acento, ¿no? Y su primera palabra fue, ¡qué bella! Yo no tenía maquillaje ni nada, me iban a hacer un facial, tenía el acné que Maritza criticaba y mi risa. Y dije, si él me quiere así, imagínate cuando este hombre me vea lista. ¿Tú puedes decir entonces que fue amor a primera vista? Sí, fue amor a primera vista. ¿Cuántos años llevan juntos? Yo me divorcié. Y hace mucho rato que me divorcié del italiano, pero sigo reconociendo que fue amor a primera vista. Mariela, yo no sabía que te habías divorciado. Oye, y no te culpo, porque yo lo manejé de una manera tan discreta que en un pasillo de CNN en español, Cynthia Hudson, la presidenta de CNN en español... A quien le mandamos un beso enorme. Te felicito. Pocas personas han manejado algo con tanto tacto como tú. Es que me estoy desayunando esa información. Además que éramos una pareja de esas que ves y dices son perfectos juntos. Nacen los niños, éramos perfectos todos los cuatro. Pero volvemos al tema de la vida y sus pérdidas, ¿no? Mi camino no ha sido un camino de rosas. Yo he tenido que enfrentar situaciones, entre ellas ese divorcio. Primero que no me lo esperaba. Me imagino que mucha gente me verá y dirá, yo tampoco lo esperaba. La crisis no te avisa antes. Pero ¿en quién me convierto cuando me toca darle la cara? Y ahí es donde ha estado la grandeza, ¿no?, de este aprendizaje. Puedo hablar de él como lo acabo de hacer ahora, como si siguiéramos juntos, porque ese recuerdo y lo lindo que vivimos va a seguir siendo parte de mi historia y no lo cambiaría por nada. Repetiría cada día y cada momento como lo que fue, mágico. Pero tenemos que entender que a veces vamos a recorrer el camino y una de las dos partes posiblemente ya no esté en la misma dirección y alineado contigo. Y eso no significa que la otra persona sea mala. Pero veo que te tomó por sorpresa tu divorcio. No. ¿No? No, yo creo que tú mencionaste lo de tu madre, ¿no? Te preparó. No deja de ser triste, pero te prepara. Hubieron situaciones, ¿no?, que ya yo veía que no iban encajando quizás con mi personalidad. El italiano está muy acostumbrado a tener a la mamá, a la pareja, pero también si puede fungir casi que como la mamá. Y yo soy un alma bohemia muy libre, respetuosa por encima de todas las cosas. Mis valores y mis principios no son negociables. Pero mi libertad vale tanto como esos valores y esos principios. Y él es un hombre maravilloso, un gran padre de mis hijos. Yo sé que mucha gente dirá, ay, sí, claro que diplomática. No, él es un hombre que por algo estuve 12 años con él.
feliz de que mis 2 hijos tengan el mismo padre. Además, un padre presente. Pero no todo el mundo está dispuesto a alzar el vuelo contigo en una carrera como esta. Y yo he sido y seguiré siendo una soñadora para toda la vida. Te dejé sin palabras. Sí, es que... porque estoy pensando si lo digo o no, Dilo. y porque no, yo he contado con la fortuna, y se me llenan los ojos de emoción, de que Ernesto, mi pareja con quien llevo Yo lo 13 conozco. años, claro, Sí. él me ha apoyado en mi sueño, en todos mis sueños, en las buenas, en las no tan buenas, en las malas, pero siempre con una convicción absoluta de que él cree en mí Wow. y en lo que estoy haciendo. Por eso cuando tú relatas que tu exmarido no te acompaña en tu sueño, me parece terrible. Yo no puedo decir, fíjate, yo creo que es la primera vez que hablo de esto. Yo mandé un comunicado cuando me divorcié hace años de que me había divorciado y no iba a hablar jamás del tema, por respeto a mis hijos y a él y a la relación, a los lindos años que compartimos juntos. Yo no te puedo decir que él no me acompañó a los sueños, porque claro, la gente lo veía siempre en las alfombras, acompañándome a eventos. Lo que pasa es que quizás yo esperaba otro tipo de acompañamiento. Entonces no significa que él estaba equivocado, ni tampoco estaba en lo correcto. Es que las relaciones son personalizadas. Lo que a ti te funciona, no necesariamente a mí me va a funcionar. Ahora bien, a modo general, tú quieres a alguien, como bien dijiste, para decir, me voy a saltar de allí y que apueste a que ese salto es un impulso, no es para caerte. Y pueden tener temor juntos y pueden dialogar del temor, porque tampoco soy tan rebelde, Sí, claro. pero sí tienes que dejarme ser auténticamente yo. Entonces, También en toda la justicia que hay que hablar de esta situación, nosotros escogimos claro, ser figuras públicas. sí, Y una persona que es privada, llevar y convertirse por añadidura en figura pública es muy complicado. Porque en más de una ocasión sí reconozco que yo he estado en alguna palestra en el que, bueno, por ser protagonista la Sí. gente viene, habla, está conmigo y de repente no puedo prestarle la atención que Ernesto merece o requiere en ese o momento. espera. Y es complicado para él. Sí, pero lo entiende. Pero es que yo lo entiendo porque ellos no escogieron. Claro. A nosotros ir a esos eventos es estar en nuestra salsa. Pero claro, en nuestra sábana es necesario además. Es necesario, es parte de nuestro trabajo Sí, además. Sí, Para ellos a veces es una obligación y aparte que es una obligación se convierten en sujetos de comentarios, críticas y De porque los observación. observan igual como si fuéramos sí, nosotros. Y hay gente muy cruel en Sí. los medios que se ensañan en contra de personas. Pero yo lo que vi de ustedes dos y la imagen, fíjate, por eso es que te lo dije al principio de esta entrevista, que parte del secreto de mi entrevista es que yo no indago claro. sobre mis... Tú no haces research. No, yo los entrevisto como que fuera la primera vez que los estoy viendo, Maravilloso. para que el que los esté viendo sienta la misma impresión que tengo Me yo. encanta. Pero ustedes eran sinónimo de perfección Sí. absoluta. ¡Qué belleza! Es que eran los dos bellos, cada uno en su estilo, los niños bellos, siempre estaban Sí. juntos, siempre estaban... Vacaciones increíbles. Claro. Los dos tenemos, eso sí te puedo decir, la diferencia de cumpleaños es de 5 días. Ah. Y después cambiamos el tema porque salgo de aquí llamándolo, ¿te imaginas? ¿A esta qué le pasa? Tienes que ver el episodio. Y te digo, ¿lo extrañas a tu marido? ¿Eh? ¿Lo extrañas a tu exmarido? No, yo no lo extraño. O sea, y él puede estar viendo este episodio. Yo le tengo cariño, vamos a hacer familia toda la vida. Lo que pasa es que la camaradería que se da en un vínculo de amantes, si no lo mantienes a baño de María, se apaga. Entonces, si yo te digo lo extraño, estaría enamorada de él todavía. Y ese amor ya terminó. Ahí no hay vuelta de hoja por más que sigamos conversando de él. Por el bien de nuestros hijos, por el bien de nosotros. Sí fue una decisión que me costó mucho. Yo llegué a la corte con las piernas temblándome.
de tanto que lo amaba y que concebía mi vida solamente con él. Yo recuerdo que él me llevaba a la escuela en Miami-Dade porque finalmente tenía que estudiar, ¿no? Papi. Y él era que me llevaba. Él decía, no, yo te llevo y te busco, a ese nivel. Yo iba a los castings ya, porque cuando a todas estas yo voy a ese spa, lo conozco a él, me quedaba un mes de ahorros. Claro. Entonces, yo no le iba a decir a él, mira, solo tengo un mes más para vivir. Regresamos al tema de que yo me he esforzado en construir una carrera. Y le dije, cuando seguimos saliendo, que vi que iba en serio, él fue muy intenso. Desde el primer momento él dijo, esta es la mujer con la que me quiero casar. Mi hermana, sin embargo, dice que ya yo la llamaba con frecuencia, él sí ya conocía el amor de mi vida. Así que ya no me paró bola, no me hizo caso. Claro, claro. Y decía, ok, de nuevo. Yo, no, esta vez sí es. Es italiano, imagínate, yo que no he ido a Italia a comer pasta a partir de ahora. Y no se le puede poner, tengo entendido, queso a la pasta de marisco. Y mi hermana, no, ya, no puede ser. Efectivamente, esta vez sí la palabra tenía poder. Pero él me vio y dijo, esta es la madre de mis hijos. Entonces, era un hombre que me protegía de una forma tal que cuando yo me convierto en madre, yo me doy cuenta de que estaba al lado de un hombre tan protector que esa protección le empieza a compartir con mi hijo. Muy familiar. Y era maravilloso. Entonces, cuando años después empiezo a sentir que ya el vínculo no iba en la dirección que yo siempre había visualizado, sí tenía un duelo enorme y un hueco porque yo no veía en nosotros una separación. El día de mi boda frente a la playa en La Romana, mi hijo de 14 meses se me entregaba en un lado y mi papá en otro. Mi hijo nació primero que la boda. Wow. Todos vestidos de blanco, menos papá y el bebé, que tenían una camisa de lino rosada clarita y estaban hermosos. Y ese sueño y esa fantasía, como dicen que nos han vendido el cuento de Disney World, yo sí lo interioricé. Tú sí lo viviste. ¿Y sabes qué? No me arrepiento, porque hay un movimiento feminista que nos está diciendo, el cuento de Disney, no viene un príncipe azul a salvarte. Es cierto, pero también tenemos que dejarnos fantasear un poco sobre el amor, porque nos estamos volviendo tan rígidas y rígidos también. No hay que ponerle, ¿verdad?, etiqueta, que estamos perdiendo el romance y la alegría. Yo tuve fuegos artificiales en mi boda y yo mantengo eso y lo acaricio en mi alma. Claro. Viví la boda de mis sueños. No el divorcio que esperaba, Claro. pero esa es la vida. No, viviste la boda de tus sueños. Fue tu fantasía y la Sí. pudiste vivir. Sí, Y no hay por qué criticarlo. Yo creo que entiendo perfectamente tu punto. Además, noto en tu optimismo que valoras lo bendecido de esos 12 años. sí. Con sus altos y sus bajos. Yo tengo 13 años de relación y todas las relaciones tienen altos y bajos. ¿Cuántos años? 13. Imagínate. Sí, Casi pero- lo mismo, pero- me ganaste un año. Sí, pero no todo es fácil. Y No. yo siempre digo, y no te lo tomes a mal, siempre digo que lo más fácil es tirar la toalla. Sí, Lo complicado es navegar las tempestades. Pero siempre después de la tempestad yo creo que viene la calma. sí. Y ese es el ejercicio del amor. Que el amor yo siento que es un ejercicio, que no es algo que es innato. No tienes que ejercitarlo y ponerlo en práctica No, para claro. vivir una Es que relación. es una decisión, ahora, Correcto. una decisión de dos. Cierto. Y no de quiero estar contigo, sino demuéstrame que quieres estar conmigo. No de te quiero, quiéreme bien. Ya. ¿Ok? Yo hasta el pastor que nos casó me llevé a mi casa a dormir para que salvar el vínculo. Así que cuando te hablo de tirar la toalla no me puedo identificar porque cada historia es diferente. Las que no ven en casa tendrán también su propia historia. Yo puse todo lo que pude para tratar de que el vínculo se salvara, pero recordemos que las relaciones al margen del vínculo que te une a una persona son difíciles porque el ser humano es complejo. Si con los hermanos que amamos, nuestros padres, nuestros hijos, tenemos momentos de fricción, imagínate una pareja. ¿Cuánto tiempo vivió ese pastor en tu casa? No, tampoco te creas que, que tenía que hacer compras. Mudado. ¿Te imaginas? No, yo fue como de jueves a domingo Ya. para que estuviera con nosotros de cerquita y viera si había posibilidad, dominicano, que nos casó. O sea que en el fondo tú intentaste todo por salvar tu matrimonio. Sí, yo no me quedé con nada y recomiendo que cuando estén viviendo un vínculo de pareja romántico donde ya sientas que ya no puedes más, asegúrate que no puedes más y ahí entonces da el paso, porque es muy fácil hoy en día decir suelta eso ya, pero el suelta eso ya te va a costar muy caro si lo hiciste sin intentarlo todo, pensando de que esto nos ponemos muy lazy.
Pero por eso es que te noto, Mariela, que lo hablas con una paz. Estás serena en todo, Sí. porque no queda en ti una duda o un ápice de que no intenté, no hice, Claro, no. claro. Lo intentaste todo. Yo todo. Y lloré cuando me mudé y veía las fotos. Fue Pero que, lloraba sabiendo que me quería más a mí que a él. Y ahí está lo importante. Cuando tú sabes que tu amor propio está por encima del amor a una pareja, a un título, a un trabajo, una cuenta de bancos, eres realmente no solo irreconocible, pero es que nada puede destruirte. ¿hace cuántos años te divorciaste? Yo perdí la cuenta. ¿Y te has 7. vuelto a dar una oportunidad en el amor? Sí, claro. ¿Y? Ya, ¿sabes qué? Otra decisión, porque tú me estás haciendo hablar de más, que yo tomé, es que yo de mi vida personal, específicamente romántica, no iba a compartir nada. ¿Por qué? Y estás en todo tu derecho. Es que, Roner, la gente contabiliza tus vínculos, tus cosas para después usarlo. No todo el mundo, es verdad, pero sí mucha gente en tu contra. Ya lleva tantos. Entonces el problema es ella. Mira la Jennifer López. Ya. Entonces, ¿sabes qué? Si han sido 3, si han sido 2, si han sido 1, si han sido 10, que queda en la imaginación. Para ti saberlo y para nosotros sospecharlo. Y yo he aprendido además de que las cosas más felices de la vida se viven para ti, en Me está privacidad. pasando eso ahorita en redes y me siento tan ¿Sí? mal porque como siempre nos piden que compartamos todo, pero últimamente no me gusta compartir estas cosas íntimas en redes Nosotros y me da tranquilidad. A lo mejor no lo estoy monetizando, pero me da una paz interna enorme. Es que si dejas de empiezas a subir, entonces luego paras porque no estén viajando o porque no hay fotos que te gusten. La razón puede ser la más tonta, Ujú. pero ya empiezan a pensar que entonces hay una crisis. Sí, claro. Y es una energía allá afuera que tú no necesitas. 100%. 100%. Entonces, antes de volver al tema que me interesa, porque tus hijos, ¿cómo están? Ellos están muy grandes y bien. ¿Qué edad tienen ya? 16 y 12 la Qué niña. maravilla. O sea que ya están teenagers total. Teenagers total. Mi hijo me habla de su cumpleaños el próximo año que cumple 18 en Ibiza. Y yo como que, ¿qué? Espérate, cumpleaños 17. Ve suave. Por favor. ¿Quién se parece más a ti? ¿Quién se parece más a tu ex marido? Creo que mi hijo se parece más a mí, tira más al lado latino y la niña es muy italiana. Ya. Súper. Divino. O sea que tienen ahí la Una mezcla parejita. bellísima. Exacto. Además, guapísimos Sí. ambos. Bueno, cuéntame entonces cómo haces esa transición de el mundo del entretenimiento Sí. a las noticias de CNN en español. Fíjate, Showbiz fue un programa de noticias de entretenimiento, lo que hace que la transición no sea tan complicada, porque sigamos hablando de celebridades, pero cuidando mucho esa línea de que no fuera amarillismo, sensacionalismo, sino periodismo. Periodismo. Al principio me costaba mucho, ¿sabes qué? Acostumbrarme a que Kalimba golpeó a alguien y yo no podía decirlo como lo está diciendo todo el mundo. Teníamos que esperar, no una fuente, por lo menos 4 fuentes oficiales. Entonces yo sentía que no estábamos actualizados. Hasta que CNN, invitándome a hacer esas pausas necesarias, aprendí, me enseñó a que la credibilidad está por encima de la velocidad. Es decir, tú puedes dar la noticia primero, pero no necesariamente va a ser el medio en el que voy a confiar cuando digan algo. Y lo asumí para mí. Mariela, eres tú la que está dando la información. Tú eres el vehículo que está utilizando la cadena para mantener a su audiencia comunicada, enterada. Entonces empecé a apreciar eso y ya me di cuenta de que fui creciendo en tantos aspectos como ser humano, por supuesto como mujer. Yo rompí fuente al aire de 25 semanas haciendo un show en vivo No. de mi hija. Eso está captado en cámara. Yo estaba en cámara en vivo, porque No. todavía es grabado y estamos aquí y te digo, bueno, Roner, ¿cuánto falta para terminar? Yo vengo después del bebé y lo Ok, sé. pero llévame ese momento. ¿Qué estabas haciendo tú y cómo fue todo eso? Bueno, aquí está mi testigo, que yo creo que ella se acordará quizá mejor que yo, que es mi productora. Bueno, yo estaba sola porque para colmo, que el programa era presentado con Juan Carlos Arciniegas, que le mando un abrazo muy fuerte, Claro que colombiano, en Los Ángeles. Estupendo. Tomaba vacaciones y estaba yo sola. ¿Sabes cómo funciona cuando son los dos y uno de los dos no está? Claro. Entonces eran como las 3:20, más o menos 3:30, y yo me mojo. Y digo, ay, yo creo que me mojé. Entonces mi productora me dice, no, ¿tú crees? No, tú estás muy mojada. Siéntate porque se te va a ver y me preocupa. ¿Cuántas semanas que tú tienes? Ya sabía que yo no estaba de parto. Claro. Yo no, 25 semanas, para nada. Más yo no siento ningún dolor. Ella sí es madre
Y aunque ya yo había sido madre, mi primer hijo no quería salir de la panza, él estaba muy cómodo. Fueron 38 semanas y fue cesárea. Entonces yo le digo a ella, no, para nada, búscame por favor la silla. Se acaba el programa porque lo termino y yo le pido a ella, creo, ¿no? Una manzana y empezó a comerla de lo más tranquila. Me dice, tú estás muy relajada, por favor, ve al doctor, ve al médico. Digo, pero es que no creo que sea nada, es mucha agua, ve al médico. Y la escucho a ella, porque te digo, a veces tengo ese tema de lo bohemia y lo rebelde. Y llamo al papá de mis hijos y le digo, mira, pasó esto, no creo que rompí fuentes, no llevemos al niño. Yo lo llevaba en todas las citas para evitar celos, sino más bien que ya él fuera entendiendo que una hermana venía, tenía 5 años el niño y fuimos él y yo. Cuando llego, el doctor me dice, seguro fue que no pudiste controlar el orine, eso pasa, así que tranquila. Pero cuando él me hace el tacto, su mirada me dijo, te quedas aquí. Rompiste fuente y hay un 50% de probabilidad que la bebé nazca hoy. Exacto. Si eso sucede, también hay un 50% que la bebé no resista. El papá estaba como todo lo que tú hiciste ahora, mientras que yo estaba... Claro, ¿cómo lo tomaste? Yo estaba, y me siento hasta culpable, un poco emocionada de conocer a mi hija. Era como si yo no había entendido El nivel de riesgo. el nivel de riesgo y seriedad. Yo empiezo a quitarme los accesorios, tú sabes cómo uno hace televisión, similar a como estoy hoy. Y le dije a él, cambia esa cara. La niña no va a nacer hoy. ¿Qué dices? Lo acaban de decir. No estrés, please. Llamé a mi hermana y a mi madre y le dije, ¿pueden venir? Porque yo tenía un bebé de 5 años. Claro. De 4 años. Él cumplió los 5 después que la niña nació. Entonces, bueno, mis hermanas y mi madre se instalaron aquí. Yo me quedé en el Mercy Hospital 2 meses. Gracias a Dios, y los doctores confirman, primero Dios, que si yo hubiese estado nerviosa, si yo hubiera asimilado lo que me dijeron como una amenaza real, las hormonas de estrés me hubieran llevado al trabajo de parto esa misma noche. Yo lo cogí, Roner, con tanta fe y certeza de que Dios no le iba a mandar todavía. Fui muy juiciosa, como dicen los colombianos, me porté muy bien, solo me levantaba para usar el baño y volvía a mi cama. Bebía 2 litros de agua al día porque a la fuente, ya está rota, pues tienes que beber mucho líquido porque pierdes el líquido. Y el 15 de abril del año 2013, ese día hubo un atentado en el país. Recuerdo que yo trataba de cambiar los canales para ver cosas que me inspiraran, pero no había manera. Voy al baño y cuando en vez de orinar, había sangre. Entonces llamé a la enfermera y me dijeron, hay una abrupción de placenta. La placenta se había despegado y ya había que hacer la cesárea sí o sí. Pero habían pasado ya de 25 semanas, iba a dar a luz 31 semanas. Seguía siendo una bebé prematura, pero definitivamente habíamos ya alcanzado un largo camino en cama. Claro, y de madurez del feto también. Totalmente. Igual estuvo en la incubadora, igual fue muy pequeñita y frágil, fueron 3 libras, pero no se podía comparar al riesgo de que no hubiera nacido esa noche que me ingresaron. Donde mi fe otra vez me mantuvo tan positiva y tan centrada de que ella no iba a nacer, que efectivamente pudimos estirarla 5 semanas más en el útero. Dios te acompaña. Sí, Dios te acompaña. sí. No lo dudes nunca. Porque esa niña es un milagro también. No supieron darme respuestas médicas. ¿Por qué pasó eso? Yo estaba feliz. Yo estaba decorando su cuarto y soñaba con una niña. Ya había tenido el niño. Los doctores no te tienen una respuesta, ¿no? ¿Por qué si estaba tan contenta? Hice ejercicio, pero se supone que el ejercicio es bueno. Son de esas cosas que suceden que no sabes. Yo me sigo preguntando qué pasó con mi papá, un hombre saludable. Quizás tú también con lo de tu madre, ¿no? Y romper fuente antes de tiempo lo fue para mi hija. Yo estuve a punto de cambiarle el nombre. Ella se llama Ela Marie, que es mi nombre al revés, Mariela. Y le iba a poner Mila, por milagro. Y hoy por hoy es una niña tan fuerte y le vivo recordando que desde que nació ha sido una gran guerrera, que no debe temer. Y ella sigue siendo también para mí una gran maestra. She's a fighter. Yes. Wow, Mariela, no sabía esa historia. Todo lo viví en CNN. Por eso te decía, crecí como mujer, como periodista, como madre, como ser humano. ¿Cuántos años estuviste en CNN? 10 años, una década de mi vida. ¿Y hace cuánto fue tu último programa en CNN? Hace varios años, 2021.
me tocó volver 15 días después de la muerte de mi padre y creo que fue de los días más difícil que cuando rompí fuente. Porque cuando rompí fuente, como te dije, yo no lo había asimilado y siempre estuve positiva. Yo me maquillaba en el hospital. Pero volver 15 días después a sonreír a la cámara, para mí fue el golpe más duro que he podido enfrentar, ¿no? Porque por más que diga que somos actores, somos seres humanos primero. Yo te agradezco tanto que digas eso porque ustedes no saben lo difícil que es para todos los que trabajamos en este medio. Cuando atravesamos situaciones personales severas, el tener que plantarnos frente a una cámara y pretender que todo está bien porque el público, Yo tengo que continuar. el show debe continuar. Eso no es problema del público, pero yo creo que gracias a estos espacios estamos entendiendo la humanidad de todos los que trabajamos en esta industria. Y ahora estás haciendo algo, Mariela, con estas experiencias de vida que me has contado que es fabuloso. Te has juntado con dos grandes amigas y talentosas mujeres como Elizabeth Gutiérrez y Scarlett Ortiz, que van a hacer un taller muy lindo. Sí. Y ese quiero que me hables de ese proyecto. Mira, más que taller o evento, es una experiencia transformadora. Es un volver a ti. Fíjate que es un picnic. No quería justamente que pareciera una capacitación donde llegas con ropa casual elegante y estás en un salón en líneas rectas. No, un picnic donde podamos celebrar el amor propio. El 14 de febrero se celebra el amor, sí, pero, y ya lo sabemos, sobre todo el amor romántico. Y después pusieron ya que los amigos, y ahora existe el Valentine's Day, que son las chicas. Pero un día que nos celebra a nosotros por querernos, por aceptarnos, por reconocernos, por creer en nosotros, no existe. Entonces, siendo madre de adolescente y preadolescente y viendo la incidencia de las redes sociales en la salud mental, no solo de niños, pero de todas las edades hoy en día de la sociedad, dije, más que nunca necesitamos hacer, motivar y promover eventos, encuentros que inspiren el sanar juntos, el reconocernos no frágiles, porque sí somos fuertes, pero humanos. Y también reconocer que en las pruebas, en las dificultades, en las crisis, en las lágrimas, en las rupturas, en los duelos, hay grandeza. Porque ¿qué pasa si vives una pérdida y no te quedas con la lección? Ahí sí perdiste. Pero si te quedas con el aprendizaje que eso te dejó, eres una versión completamente mejorada después de ese evento de tu vida. Desafortunado o no, ya tu versión es una única. Entonces, el poder compartir herramientas con las personas, no solamente es ir y brindar, porque sí va a ser una experiencia sensorial. ¿En qué sentido? Bueno, desde que llega ya tienes a baristas profesionales, té con intención, un té para cada chakra del cuerpo, revitalizar la energía. Vamos a tener un almuerzo compartido, charlas poderosas de Nutrillermo para el tema de la nutrición. Hablábamos de eso, de cómo cuidarnos en un acto de amor propio. Correcto. Hacer ejercicio, lo que elegimos para comer. La doctora Clara Senior en el tema de hormona, perimenopausia. Y nosotras tres, cada una con una charla muy personal. ¿Cómo Scarlett, Elizabeth y tú se pusieron de acuerdo para hacer esto? Fue mi idea. Yo vengo, como te digo, de ver a mis hijos responder a lo que está pasando en el mundo. Ellas no la tienen fácil. Hablan mucho de que hay esta era cristal, lo sé. Y nosotros los padres somos los que tenemos que asumir las responsabilidades, si son cristal o no. Pero lo cierto es que estar hoy en día viviendo en una era donde son tan comparados, donde nunca es suficiente, es muy difícil. Entonces, yo me he encontrado tratando de no solamente hablarles de amor propio, pero de yo ser amor propio y de usar mis crisis para que ellos no digan, mamá la ha tenido fácil, para ella es muy fácil decirlo. No, mamá, todo lo contrario, mamá no la ha tenido fácil. Ojalá que un día escuchen ellos este podcast para que vean todo lo que ha pasado a su mamá. Voy a obligar. No es que ojalá que se sientan ahí. Ya no somos unos bebés. Yo no sé, se sientan, please. Y ahí dije, ¿por qué no hacerlo divertido? ¿Por qué no hacer lo que tú digas, ¿cuándo es el próximo? ¿Y por qué se te ocurrió Scarlett y Elizabeth? Mira, esto empezó el verano pasado que invito a Scarlett a un brunch ya con esto en mente. Y la visualicé a ella porque las veces que he compartido con Scarlett me parece una mujer con un alma tan linda, tu compatriota. Sí, y simpática y talentosa. Sí, que no se ha creído el éxito, que es muy humana, que es
es linda, es transparente, es real. Genuina, Es real. auténtica. Yeah. Y esto es un movimiento que tiene que ser auténtico, porque el amor propio no es para la foto. Me siento bonita. Y te voy a decir algo, y lo digo con muchísimo respeto. Además, creo que tanto Elizabeth como tú han pasado, bueno, evidentemente separaciones complejas, pero Scarlett ha mantenido una relación 25 años. 25 años muy estable con su marido, también actor, Sí, con Yul. con Jules, a quien les mandamos un abrazo. Creo que desde la perspectiva de cada una, pueden no solamente hablar desde el dolor y cómo superarlo, Exactamente. pero también desde el reto y cómo alcanzarlo, Lo que tú dijiste, el esfuerzo. el esfuerzo. Ningún vínculo se construye porque nos caemos bien, porque te puede caer bien una semana, un mes, hasta un año. Dicen que el matrimonio son 2 años realmente de esa luna de miel. Y que ya después de los 2 años, porque nos decían antes que eran los 7 años de crisis, después de 2 años eso va en picada. Entonces, ya la atracción física, que en primer momento fue importante para la primera No, eso conexión, pasa a un segundo plano. se va disolviendo. Entonces tienes que ir evolucionando conforme va también el sentimiento cambiando. Y ella, como bien mencionas, va a poder traer esa etapa de, sabes que no están casados, Scarlett y Julie, para No. todos están casados. Sí, Entonces, sí, claro, claro. más allá de un contrato firmado, aquí hay un acuerdo de 2 personas civilizadas que se quieren y que deciden todos los días crecer, no por una hija de 15 años, sino porque ambos se complementan muy bien, compartes con ellos y te das cuenta de que es auténtico también el vínculo porque ella es auténtica. Claro. Entonces, para mí es importante que la persona con la que yo fuera a desarrollar este sueño estuviera alineada conmigo en que por qué hablar de amor propio, por qué dejarle este legado a nuestras hijas. Entonces, este año, en febrero, desayunamos con Elizabeth Gutiérrez en Little Hen. Y fue tan chévere la conversación entre las 3. Fluyó tan natural que yo miro a Scarlett y le digo, ella es la tercera. ¿Por qué? Porque cuando nos juntamos el año pasado, que yo le propuse se iba a llamar Brunch para el Alma, faltaba una tercera. Y por más que mencionábamos nombres, escribíamos no, sí, no. Hasta que cuando desayunamos las 3 dijimos, eres tú. Y Elisa dijo, por favor, inclúyame, me encanta el tema. Y aquí estamos. Y me encanta además porque siento que Elizabeth, que ya sabe que la quiero muchísimo, siento que está viviendo un renacimiento en su carrera importante en este momento. Ella sabe que aquí está más que invitada y espero tenerla muy pronto para poder hablar con ella de lo que ella quiera, desde luego. Y a Scarlett también, porque la conozco también desde hace muchísimos años. Cuidado, Elizabeth, porque yo nunca había hablado del italiano. Disclaimer, como amiga te lo digo, ¿viste? Pero yo... Aquí no se le obliga a nadie a hablar de nada. No, Aquí no. esto es un foro abierto. Uno resbala sin darse cuenta, ¿viste? Pero no se cae, eso es lo bueno. Pero eso sí, con muchísimo respeto, Sí, con mucha clase. muchísima clase, con Sí. muchísima dignidad, porque nadie es perfecto. Y yo siempre digo, y se los digo a ustedes, cuando ustedes señalen a alguien, recuérdense que hay 3 dedos viendo hacia dónde estás Excelente. tú. Y todos tenemos historias en nuestras vidas. Te quiero hacer la pregunta con la que siempre termino todos mis podcasts, que es, ¿cuáles son tus consejos para superar los obstáculos que la vida nos va a presentar para poder alcanzar el éxito? Primero Dios, que es la fe es el cimiento de mi amor propio, ¿no? De mi autoestima. Confiar en Él, porque muchas veces la vida va a venir y nos va a cambiar el guión, y es ahí donde Él entra y nos demuestra con el tiempo. A veces no necesariamente con el tiempo, a veces nos quedamos con esas preguntas y está bien, de que por algo pasó esa situación. Entonces, no querer controlarlo todo. Cuando actúas desde el corazón y desde el amor, las cosas buenas llegan a ti sin forzarlas. Lo que está destinado a llegar a tu vida te encuentra, nadie se lo puede robar y no se pierde ni se desvía. Y amarte para poder brindar tu mejor versión a los que tienes cerca. Yo creo que cuando te quieres mucho sin arrogancia, porque nos hicieron confundirnos el término de quererte, ay, es un narcisista o un egoísta. No, cuando te quieres de forma sana, bonita, tienes relaciones poderosas. Y las relaciones, ya sabemos que los estudios lo indican, el estudio más largo que se ha hecho en Harvard de la felicidad indican que tu felicidad está directamente relacionada a la calidad de tus relaciones. Así que amarnos, a tener gente linda, vínculos sanos, lejos de lo tóxico y sobre todas las cosas a tener a Dios en nuestro corazón. Bueno, que Dios, como te lo dije, te acompaña y te sumo esa fe inquebrantable que tienes. Amén. Porque te has arriesgado a todo sin saber cómo hacerlo, pero el cómo llega después.
La cosa es hacerlo. Exactamente. Los invito a que, número uno, dejen en los comentarios qué fue lo que más les gustó de esta conversación con Mariela Encarnación. Número dos, que se suscriban al canal si no te has suscrito para que siempre te llegue toda la información. Número tres, que lo compartas, porque siempre les digo que nunca saben cuándo algún que ha dicho mi invitada el día de hoy resuenan en la vida de alguien dentro de tu entorno y cambia la dirección de su vida para bien y para siempre. Y sobre todo, que sigas viendo estos podcasts, porque ella ha hablado hoy de Sisi, de Rachel Díaz, bueno, María Elena Salinas, Jorge Ramos, todos mis colegas que han pasado por aquí, todos han dejado testimonios aleccionadores y como hoy, no deja de ser la excepción. Gracias por estar acá. Gracias a ti. ¿Me das el permiso de decir la 4? Porque tú dijiste 3. Por supuesto. Wow, Univisión por muchos años tuvo a un talento maravilloso frente a las cámaras hablando de moda y de alfombras rojas, pero el entrevistador está fuera de serie. Te felicito por esa capacidad y esa habilidad de poder hacer que tus colegas, tus amigos, seres humanos que también han estado frente a las cámaras puedan hablar sin sentirse presionados ni juzgados de sus vidas, de sus altas, de sus bajas, de sus fortalezas y de sus debilidades, con la única intención de ayudar a aquel que nos escuche. Sí. Te felicito, gracias. Te aplaudo y te celebro. Felicidades. Gracias. Yo creo que encontré mi propósito y se me llena el espíritu de... A mí me pasó algo muy lindo con una muchacha que trabaja en una cafetería. Y lo voy a compartir porque ahora que dices eso, que te lo conté, llego, la veo y siento que tengo que decirle algo. No me pregunten por qué. Y le digo a ella, mira, lo que tú quieras en la vida, tú tienes todo en ti para lograrlo, para alcanzar tus sueños. Ella me ve y se le sale una lágrima y me dice, hoy necesitaba escuchar esto. Y yo le digo, es que la manera en que tú me recibiste desde que yo abrí la puerta de este local, que me dijiste bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué desean que pueda ayudarlo? Eso habla de tu espíritu. Wow. Y ella me dijo, yo hoy necesitaba escuchar lo que usted me está diciendo. Increíble, mensajero. Y le dije, mira, hoy por hoy me pasa que siento la necesidad de decirle a las cosas que me vienen al corazón. Que te resuenan. Que me resuenan. Y el propósito de este podcast es que tú te sientas que tienes la capacidad en ti para alcanzar tus sueños. Y por supuesto le mandé el nombre del podcast y lo voy a empezar a ver desde esta noche. Le va a hacer mucho bien. Sí, así que ya saben, síganlos viendo. Gracias por el apoyo, que Dios los bendiga y nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast. Hasta la próxima. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir.